Ok, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar la clase del seminario, de la clase de homilética 2, que corresponde a esta semana. Ya estamos acercándonos bastante rápidamente al fin de este trimestre. Y ya hemos puesto en la página del seminario las clases que vamos a estar dando el próximo trimestre, así que vaya mirándolas para que vaya evaluando lo que va a estar tomando. Es importante que sepa que el único profesor que va a estar aquí en Puerto Rico dando clases el próximo trimestre soy yo. Vamos a tener 3 profesores disponibles de Estados Unidos. El hermano William Nieto, que es el pastor de la iglesia Avalon en Orlando, Florida. El pastor Colón, que él tiene un doctorado de la Universidad y Seminario de Luisiana, y nuestro hermano también de la asociación, Elvis García, que tiene una maestría creo que es de Liberty, que es la maestría de él, no estoy muy seguro, pero anyway, esos son los que van a estar dando clases, y este servidor. Así que vamos a también estar enviando, ya yo puse hoy en la página del seminario, de la que es de Facebook, y en la página del seminario como tal, le voy a estar enviando a Jerry para que lo suba, que son todas las clases electivas que también vamos a estar dando. Pues les voy a dar para el próximo trimestre, no, sino el que sigue. Les voy a dar la capacidad de elegir entre las que están en el currículo corriente y las electivas, que pueden sustituir clases de las electivas por las del currículo corriente, porque tienen el mismo valor crediticio, y a la misma vez también cualifican para el grado asociado. Así que, y así tienen una diversidad mayor. En esas clases pues entran clases que tienen que ver con historia, que son muy interesantes, también clases que tienen que ver con consejería. Así que yo voy a estar subiendo eso y le voy a estar enviando a Jerry para que lo ponga en la página de Seminario Internacional Teológico Bautista.com, que es nuestra página de internet. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a estar hablando hoy de otra parte importante, y es el capítulo 7, el sermón eficaz demanda una comunicación persuasiva, pero ahora vamos a estar moviéndonos, que no me pase, aquí está, a la sección la preparación de un ambiente propicio para la persuasión. ¿Okay? Dentro de que el sermón requiere esa área persuasiva, también requiere una preparación del ambiente, y que ese ambiente sea propicio. ¿Ok? Muy bien. El hermano Jerry toma asistencia hoy. Carlitos está excusado, está en el hospital con el bebé. La hermana Ruth viene de camino. La hermana Gladys Figueroa está aquí presente. Y el hermano Carlos Vélez se dio de baja de la clase por razones personales. ¿Ok? Nos falta, que no veo a Reinaldo, ni tampoco veo a Alberto. Así que vamos a ver si entran en algún momento. Yo estoy grabando la clase como quiera, pero espero que se conecten, porque estoy siendo bastante lineante en esta área, pero eso no va a durar por mucho. ¿Ok? En las próximas clases tenemos que estar presentes. Muy bien, vamos a comenzar con una oración. Así como estamos, oramos. Padre Santo, Dios amado, te damos gracias
por este momento de estudio, de reflexión. Pedimos tu bendición sobre estos hermanos que están a la distancia y los que están aquí presentes. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a seguir aprendiendo de tu palabra cada día más y más, pero sobre todo que la pongamos en acción en nuestro diario vivir. Mira esta clase que es para aprender a cómo comunicarnos efectivamente cuando estamos hablando de tus cosas. Ayúdanos, Dios, a que seamos esos comunicadores, esos atalayas, esos mensajeros, esas mensajeras que van a llevar la palabra de una forma eficaz y persuasiva para que aquellos que la escuchan puedan recibirla y que tu Espíritu Santo haga la obra en sus corazones, usándonos a nosotros como herramientas en tus manos, oh Padre Celestial. Te damos gracias por tu amor y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como les dije, parte de lo que estamos estudiando hoy es que la preparación de un ambiente propicio para la persuasión, un ambiente propicio. Y usted va quizá a pensar, bueno, puede ser que no estemos en un ambiente que sea el mejor. Bueno, pues entonces usted va a ser responsable de tratar de llevar a ese ambiente a que sea propicio para la persuasión. Ahora, antes de entrar en eso, vamos a hablar unas cositas que parecen ser redundantes de lo que ya hemos hablado, pero van de la mano con el tema de esta clase. La comunicación persuasiva del sermón es afectada no solo por los hábitos oratorios que el predicador se haya formado, sino por el ambiente que le rodea al predicar. Cualquier hombre que tenga alguna experiencia en el ministerio cristiano se ha encontrado en ocasiones frente a una situación tan cargada de elementos de distracción que le ha sido sumamente difícil establecer y mantener contacto mental con su congregación. Por otra parte, se habrá gozado muchas veces de un medio ambiente tan favorable que la comunicación del mensaje parecía remontarse sobre las alas de un águila. Es indudable que la principal explicación de estas cosas consiste en la presencia o en la ausencia del poder del Espíritu Santo. Pero a la vez no hay que dudar que se pueden atribuir también en parte a la participación que la congregación haya tomado o dejado de tomar en un verdadero culto de adoración y al cuidado que el predicador haya tenido o dejado de tener en atender a ciertos detalles físicos que se pueden influir en el espíritu de la reunión. ¿Ok? Entonces, quiero regresar acá a la primera pantalla porque quiero que usted entienda que una de las cosas que se están mencionando aquí es la distracción. Y la distracción es probablemente una de las cosas principales que el predicador o el maestro tiene que lidiar cuando va a dirigirse a esa congregación o a esos estudiantes. La distracción es algo que usted tiene que tomar el control de la misma. Si no lo hace, usted va a permitir que durante todo el sermón o durante toda la clase usted esté luchando contra esa distracción. Les voy a dar un buen ejemplo. Cuando nosotros empezamos como misioneros aquí en Calley, cuando por fin empezamos a dar culto, teníamos un local alquilado. Jerry estuvo allí, Arturo estuvo allí, y ellos saben bien que aquel local era un local que no tenía aire acondicionado, por ende teníamos como 4 puertas y las 4 puertas estaban abiertas de par a par. ¿Y qué pasaba? Que ese local daba a una carretera y cada vez que pasaba un carro tú veías a la gente mirando para los carros.
Cada vez que había algún ruido, miraban para afuera. Si pasaba una mosca preñada, todas la estaban viendo. Entonces, ¿qué yo tenía que hacer? Hermanos, no miren para afuera. El sermón no es allá en la calle. Nada de lo que está pasando allá nos interesa ahora. Usted tiene que mirar para acá. Amén. Amén. Y todo el culto lo más bien, hasta el otro domingo, que venía y pasaba otro cajo. ¿Ven? Era una lucha constante con la distracción, hasta que por fin llegaron a estar disciplinados y ya yo no tenía que estar diciendo nada. Entonces usted va a tener control de lo que es las distracciones que pueden haber en el ambiente donde usted esté, obviamente hasta cierto punto. Yo no podía salir afuera y cerrar la calle para que los carros no siguieran pasando por allí. Por ende, ¿cuál es el control que yo podía tener de las distracciones? No de las distracciones, sino de los que eran distraídos. ¿Están conmigo? Entonces, usted no debe temer en hablarle a la congregación o a la audiencia del salón y decirle: no pongan atención a esto, apague su celular, póngalo a vibrar. Yo cuando suena un celular en el culto, los que son de esta iglesia me han oído decir: si es, dile que no es para mí. Estoy bromeando, pero en otras palabras estoy diciendo: porque tienes el celular prendido. A menos que tú seas un cirujano de cerebro o de corazón abierto, que estés on call, esperando que te llamen. ¿Cuál es la emergencia tan grande que tú tienes que tener tu celular puesto? ¿Cuál es? Ponlo a vibrar. Mira quién es. Si es tan importante, levántate calladamente y vete afuera y atiende la llamada. Pero si no, no hay razón. Tú predicando, enseñando, porque ahora la gente le ha dado por poner ese ringtone, que es el ringtone de los teléfonos de antes. Y entonces, eso es una distracción, no solo para el predicador, para el maestro, sino también para los demás que están allí. ¿Okay? Entonces usted tiene control sobre los que están siendo distraídos. A veces no va a tener control sobre lo que está distrayendo. ¿Ok? Entonces esto es bien importante entenderlo, porque si no, usted se va a frustrar, porque estas cosas le van a pasar. ¿Ok? Muy bien. Vámonos por aquí. 1. Participación congregacional en un culto de reverente adoración. La adoración cristiana es esencialmente la comunión del alma redimida con Dios en Cristo. Es la respuesta sentida e inteligente que esta alma da a la revelación que el Padre hace en el Hijo por medio del Espíritu Santo. En el culto público, los medios empleados para dar expresión tanto a la revelación divina como la respuesta humana son 5: el canto, la oración, la lectura de las Escrituras, la ofrenda y el sermón. Son 5: el canto, la oración, la lectura de las Escrituras, la ofrenda y el sermón. Y aunque ustedes saben bien que su último examen es el predicar o enseñar una clase, mi consejo es que recuerden que en todos los exámenes hay un bono. Pues puede ser que este sea el bono. Puede ser grave. Es posible. ¿Ok? Muy bien. Nuestro interés hasta este punto ha girado exclusivamente en torno al último de estos 5 elementos, o sea, el sermón. De ningún modo deseamos restar importancia a las consideraciones hechas ya. Estamos plenamente convencidos de que el sermón debe dar cima
a una experiencia vital de la presencia de Dios en medio de la congregación, pero lo hará con mayor facilidad cuando forme parte íntegra de un culto de adoración en que cada elemento componente recibe la reverente atención que merece. Estamos de acuerdo con las palabras de un eminente predicador escocés del siglo pasado y cito: quiero comunicaros la convicción urgente de que cada elemento del culto entraña su propio significado y que el descuido de cualesquiera de las partes resultará inevitablemente en un descenso en la temperatura espiritual de todo el culto. El menester que dejemos de considerar el sermón como el soberano aislado del culto y a todos los demás ejercicios como un séquito de subordinados. Debemos considerar que todo es de una importancia vital y sagrada, y todo debe entrar al santuario revestido de fuerza y de hermosura. Cerramos la cita. Entonces aquí vemos que este varón está hablando acerca de todos estos 5 y que todos tienen importancia. Ahora, la realidad es que de todos los 5, la enseñanza de la palabra de Dios está por encima de los demás. ¿Ok? Eso no quiere decir que vamos a quitarle importancia a los demás. De hecho, hoy precisamente yo puse en la página de alabanza de nuestra congregación una de las partes de este estudio en referencia a lo que tiene que ver con lo que es la alabanza y la adoración, y en la parte que juega la congregación y el coro, y vamos a estar leyendo acerca de eso. En otras palabras, el ministro predicará mejor cuando cumpla mejor como un guía en la adoración. No debe considerar que los actos del culto que preceden al sermón son simples ejercicios de apertura. Es como cuando tú tienes el artista más famoso, pero te ponen unos de menos fama antes que sale el artista más famoso. Pues aquí es lo que está diciendo es: no tratemos las demás áreas como si fuera un ejercicio de apertura para lo que va a ser el sermón. Más bien debe conceptuar el culto como un todo unificado y debe pensar que su responsabilidad es la de conducir a su congregación hasta la misma presencia de Dios y de mantenerla en comunión con Él desde el primer himno hasta el amén final. Tal cosa no es fácil. Su consecución requiere una seria atención a los siguientes puntos. Y aquí vamos con el A, el canto congregacional. Y esto es precisamente de lo que yo me estaba refiriendo, que puse en nuestra página del Ministerio de Alabanza. Porque esto se me abrió aquí, vamos a ver, ahí está. Escuche bien lo que dice esto. Esto está muy bueno. Parte indispensable de un verdadero culto de adoración es el canto congregacional. O sea, que toda la iglesia, toda la congregación esté cantando, esté alabando con cántico. Es conveniente que cada iglesia procure tener un buen coro. Este puede rendir un servicio inspirador de mucho provecho cuando es bien dirigido
y cuando tiene un concepto propio de su papel como colaborador en la adoración. Una de sus principales funciones debe ser la de dirigir el canto congregacional y de enseñar a la congregación la manera correcta de cantar los himnos nuevos que de vez en cuando deben ser incluidos en el programa de adoración. Pero nunca debe darse el caso de que el coro, o sea, ese grupo de hermanos y hermanas que están en el altar cantando en los micrófonos, usurpe el lugar que le corresponde a la congregación. Todos los que están sentados en los bancos, en las sillas, en los diferentes, hoy en día he visto formas tan variadas de asientos en las iglesias que vamos a decir en los asientos, corresponde a ellos, a la congregación, en la alabanza del Señor. En la adoración pública debe haber la más amplia participación congregacional posible, especialmente en el canto. O sea que, aunque usted está encargado de predicar el sermón o de dar la clase, si va a haber canto, si va a haber cánticos, no debe ser un grupo solamente el que esté cantando, debe ser toda la congregación. Y esto que está aquí precisamente lo puse yo hoy en nuestra página del Ministerio de Alabanza, para que todos lo leyeran, desde el director hasta el último que entró al grupo. ¿Por qué? Porque esto es una verdad. Cuando usted hace esto, usted va a ver que la congregación está tan y tan metida con Dios en el culto de adoración, especialmente en esta área del cántico, que cuando llegue el momento de estar metido con Dios en el sermón o en la enseñanza de la palabra, van a estar igual de conectados, porque ellos tuvieron participación activa de esa adoración. Porque la adoración es múltiples formas, y una de ellas es el canto. ¿Están conmigo? Entonces, ahorita hablábamos de las distracciones y las cosas que usted puede controlar. Usted puede controlar esto. ¿Cómo? Bueno, si usted es maestro o maestra de escuela, ya sea de niños o de adultos, y se decide que van a haber cánticos, usted los pone a todos a cantar. Les voy a dar un buen ejemplo. Aquí en el día miércoles, cuando nos reunimos a las 7 de la noche, no hay nada más que una persona cantando. Tenemos dos personas que están como que dirigiendo la cosa, pero todos los que están sentados cantan. De hecho, por ahí mi esposa reparte un papelito que tiene un montón de cánticos y dicen el cántico que vamos a cantar, y la idea es que ellos puedan cantar también. Eso debe estar pasando en el culto. En nuestra iglesia no está pasando con la frecuencia que debería. Entonces, yo espero que al yo poner esto ahí, esa indirecta no sea tan indirecta y sea bastante directa, ¿verdad? Y entiendan de lo que estoy hablando. Ok. El número de himnos que deben ser cantados dependerá del propósito que se tenga en la mente para el culto en cuestión. Conviene que un sermón evangelístico sea precedido por un animado servicio de canto en que la congregación entone de 4 a 5 himnos y cantos evangelísticos bien seleccionados. Cuando el propósito del sermón es de edificación, el número puede ser menor, pero es de dudarse que jamás deba ser menor de 3. Y yo estoy de acuerdo con eso.
Aquí se cantan 4. Y ese es el número que hemos estado fondeando, Arturo. 4, ¿verdad? Tú que estás en el coro, creo que puedes constatar eso. Yo no sé si Arturo se cayó en la baticueva ahí que él tiene, pero no te oigo. Prende el micrófono. ¿Usted lo oye? Ok. Vamos a ver por qué yo no oigo a Arturo. Jerry, di algo, a ver si yo te oigo. O no estoy oyendo a nadie. Jerry, ¿tú me oyes? No los oigo, no los oigo. ¿Por qué no los oigo? Ay, Dios mío, si no es una cosa es otra. Con esta cosa. Nosotros te escuchamos a ti. Y yo te oigo ahora. Y nos escuchamos entre nosotros. Ya te escucho ahora. No sé. Ahora me escuchas, pues. Sí, Okay. no sé qué pues pasa. sí, cantamos solamente 4 canciones, 5, dependiendo si no hay la parte de dar Santa Cena. Porque como la Santa Cena toma algo de niños, entonces se dan menos cánticos para dejar el tiempo de la palabra. Ok. Entonces, estamos viendo que dentro de todo lo que va a llevarnos a la predicación o a la enseñanza, esto de los himnos y de los cánticos tiene mucho que ver con el envolver a la congregación en ese espíritu de adoración, porque eso es lo que se está buscando aquí cuando estamos hablando de esta parte de la enseñanza que se está dando en el libro. Porque cuando hablamos de homilética, la gente inmediatamente lo único que piensa es predicación o enseñanza. Pero para tú ser completo en un culto o en una clase, si vas a incluir este elemento, tienes que hacerlo bien. Entonces, si se va a hablar de algo que tenga que ver con un tema evangelístico, como dice el libro, busca cánticos que tengan que ver con mensaje evangelístico. ¿Ok? Lo ideal es que el predicador o el maestro le envíe a los que van a estar encargados de la música con antelación el mensaje en el aspecto del título de lo que va a predicar y si acaso le puede hasta enviar la proposición de lo que va a predicar, y así los que están encargados pueden escoger los cánticos que van de acuerdo a lo que se va a predicar y hay una armonía entre ambas cosas. ¿Ok? Dice el libro que la selección de los himnos debe ser motivo de seria meditación para el predicador. Aparte de su Biblia, el himnario debe ser el libro que mejor conozca y debe tener especial empeño en guiar a su congregación en la expresión de sus más profundos sentimientos religiosos mediante el canto de los grandes himnos. Recuerde que este libro se escribe en el siglo XX por una persona que nace en los comienzos del siglo XX. Así que lo que era tradicional en aquel momento eran los himnos. Hoy en día nosotros estamos viendo que en iglesias como las nuestras no estamos cantando tantos himnos, sino que estamos más cantando música que es bastante contemporánea. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que usted no puede encontrar en la música contemporánea
música que tenga temas que van de acuerdo a lo que usted vaya a predicar o enseñar. Aquí obviamente menciona cosas como himnos como Santo, Santo, Santo. Ese lo cantamos aquí todavía. Ustedes los que no son de esta iglesia, probablemente también en sus iglesias lo cantan. Santo, Santo, Santo. Ese creo yo que en muchas iglesias todavía se canta, aunque son iglesias contemporáneas. Oh Padre eterno Dios, eso aquí no se canta. A nuestro Padre Dios, no. Nuestra fortaleza, sí. Solo a ti Dios y Señor se canta, pero se le cambió la tonada. Gloria Patri, jamás se ha cantado aquí. A Dios el Padre Celestial, tampoco. Oh Jehová omnipotente Dios, sí, pero ahora tiene tonada contemporánea, no de himno. Entonces, él está hablando de estos himnos para dar una idea de la línea de pensamiento que el pastor debe esperar de su grupo de alabanza y adoración o de su coro cuando él entrega ese título de lo que se va a predicar. En el caso de el que va a estar enseñando una clase, yo me he dado cuenta que en las clases de niños, si se canta, los niños prestan más atención a la clase que cuando no se canta. Entonces yo creo que deben de siempre cantar en las clases de niños. Debe ser parte de esa escuela dominical de niños, que haya cántico. En el caso de los jóvenes, cuando hay el talento en la iglesia, donde pueden haber jóvenes que dirijan a los otros jóvenes en cántico en el culto de jóvenes, también, cuando llegue el momento de la palabra, va a funcionar. Y yo me atrevo a extender aquí y estirar un poquito lo que es la goma. Y entonces yo diría que en el culto de jóvenes tenemos que inclusive tener dinámicas donde esos jóvenes puedan divertirse, y no hay nada malo con eso, y después darle palabra de Dios. ¿Ok? Estamos hablando dinámicas que nosotros le llamamos dinámicas bíblicas y dinámicas sociales. Tú tienes juegos bíblicos y juegos sociales. Los sociales son para diversión. Los bíblicos son para diversión y aprendizaje a la vez. ¿Ok? El próximo jueves vamos a tener aquí jóvenes que vienen de Estados Unidos. Vamos a tener un culto de jóvenes y vamos a tener dinámicas bíblicas y sociales, además de la palabra que se va a traer y los cánticos que vamos a tener. ¿Ok? ¿Qué cánticos vamos a traer? Pues ¿sabes qué? Vamos a traer cánticos que van de acuerdo a lo que se va a enseñar ese día y que sean más hacia la juventud, porque yo no voy a venir el jueves que voy a hablarle a los jóvenes en inglés y en español, porque vamos a tener americanos aquí, y yo no les voy a poner a ellos en un culto de jóvenes que va a ser un culto dinámico, de acción, de movimiento. Yo no les voy a poner cuán grande es Él, porque ellos van a estar como que esto no encaja aquí. ¿Me están entendiendo? Pero el domingo, que estamos en un ambiente más solemne, y si yo tengo una congregación también, que ustedes saben que hablamos de esto, que es diversa,
En el caso mío, yo tengo muchas personas mayores aquí. Pues si yo les canto el himno "Cuán grande es Él", olvídate, se van a ir de aquí como un pejo con 7 jabos de alegre. Porque ese tipo de música es la que a ellos les atrae. Porque con eso fue lo que crecieron en la iglesia. ¿Saben de qué himno estoy hablando, verdad? ¿Cuán grande es Él? ¿Saben de cuál es, verdad? Ok. Cabe aquí una palabra acerca de la manera de anunciar los himnos. Algunas iglesias tienen un tablero al frente en el cual indican los himnos que deben ser cantados durante el culto. Otras publican el orden del culto en el boletín, colocando un ejemplar de este en la mano de cada miembro de la congregación. Pero es difícil evitar todo anuncio de los himnos. Vale más aprender a anunciarlos bien. Enseguida ofrecemos 2 ilustraciones de lo que a nuestro juicio es la mejor manera de hacerlo. Nótese que el número es anunciado 2 veces para asegurar que el mayor número de los presentes lo oiga claramente. Además, en breves palabras se dice algo apropiado acerca del mensaje o del autor del himno. Himno número 11. A Cristo doy mi canto, cantemos con júbilo este himno de alabanza al nombre del Señor Salvador, número 11. Ok, ¿qué pasa aquí? Él está hablando del himnario. Y en el himnario tenían los números del himno. La mayoría de las iglesias hoy en día no usan himnario. Aquí no usamos himnario. Yo tengo himnarios ahí, están allí guardados, pero no los usamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo traigo esta enseñanza y la aplico en lo que es la iglesia del siglo XXI y como la mayoría de las iglesias que hay ahora que no tienen himnario? Bueno, pues yo voy a hacer lo mismo, pero yo no voy a decir el número obviamente del himno. Yo voy a decir, yo no, el director de la música, ¿verdad? Va a decir, ahora vamos a estar cantando, entonando una alabanza, que es una alabanza que se escribió por fulano de tal. Puede decir eso. Y me recuerda tal o cual cosa. Esa persona le da una introducción a ese himno, ese cántico que se va a entonar. Pero una de las cosas que no debe suceder, y es una de las cosas que yo le he tenido que decir al director de alabanza aquí de la iglesia, es que cuando va a presentar un cántico, que no se extienda demasiado. Y él pelea con eso porque él viene de congregaciones donde prácticamente antes de cada cántico te predicaba un sermón. ¿Ok? Y yo le he tenido que decir a él, hermano, el que va a predicar no es usted. O es el pastor o es el predicador que le toque ese día. Usted ya ni sencillamente diga unas cuantas palabras, introduzca el cántico a la iglesia, lleve a la iglesia a entender de qué es que vamos a estar cantando y por qué vamos a estar alabando a Dios mediante este cántico, pero no me dé un sermón. Porque entonces usted le está quitando al predicador que viene al final. Entonces ya la iglesia está fatigada, porque ya tú le predicaste varios mini sermones cada vez que hiciste un cántico y diste una introducción muy extensa. ¿A cuántos le ha pasado eso en la iglesia? Donde usted está sentado y el que está dirigiendo casi te predica antes de cantar. Entonces tú estás como que, ok. Iremos a cantar. ¿Cuándo vamos a alabar? Entonces, cuando por fin llega el predicador o el pastor a predicar, ya todo el mundo está fatigado. Dice, wow, ahora me tengo que jaspar 50 minutos más de alguien hablándome, después que este me habló por 1 hora completa aquí. ¿Ve? De esto es lo que está hablando él aquí.
obviamente utilizando lo que había en aquel tiempo. Todavía hay iglesias que usan himnario. Muchas iglesias que son iglesias bastante fundamentales en el aspecto dentro de lo que es la denominación bautista, pues las iglesias bautistas fundamentales todavía usan himnario. Algunas de las iglesias que no son fundamentales, que son bautistas, usan himnario, que son aquellas que son ultraconservadoras. Nosotros somos conservadores, pero somos conservadores de centro. Ni somos muy aburridos, ni somos muy alborotosos. Estamos en el medio. Hay iglesias de hermanitos de otras denominaciones que usan himnario. Y hay otros que el himnario no saben ni lo que es. Tú le mencionas un himnario y ellos dicen, ¿qué es eso? Un himnario. Porque se criaron oyendo música contemporánea toda su vida en la iglesia. ¿Ok? Así que todo depende de la iglesia en la que usted esté. Pero lo que él está tratando de hacer aquí es básicamente llevar a la congregación a ser enseñada. Y creo que esto lo dice por aquí. Vamos a ver. Todo esto quiere decir que la congregación necesita ser educada en el uso de su himnario, o en el caso de los que no tienen el himnario, de los cánticos que se utilizan en el culto o en cualquier actividad de la asamblea. La asamblea es la iglesia, la asamblea es la congregación. Nuestro pueblo latinoamericano es amante de la buena música y no debemos echar en saco roto esta inclinación natural, pues es un don de Dios que debe ser cultivado. Aquí yo hago un paréntesis, y esto lo digo yo por opinión personal. Usted lo puede tomar como usted quiera. Yo creo que hay cierta música que no tiene espacio dentro del culto cristiano. Hay géneros de música que no tienen espacio dentro del culto cristiano. Si yo la estoy trayendo por querer traer más gente al culto, por querer llenar los asientos de la iglesia, por querer traer más jóvenes a la iglesia, cuando sé que esos géneros provienen de mundanalidad, que no son para nada santos, himnos espirituales, cánticos espirituales para nada, yo no lo voy a traer a la iglesia. Yo jamás, mientras yo sea pastor de esta iglesia, jamás permitiría un reggaetón en los cánticos de la iglesia. Jamás. Ay, pastor, eso está muy radical. Bueno, pues soy radical. Pero esa música no está hecha para alabar a Dios, lamentablemente. ¿Cuán radical soy yo? Bueno, ni reggaetón, ni rap, menos trap, porque eso es lo que es un trapo de inmundicia, el trap. ¿Okay? Merengue, yo no vine aquí a bailar merengue. Si yo quiero bailar merengue en mi casa con mi esposa, en la sala, allí solito los dos, porque en un club no me vas a ver bailando merengue, porque allí lo que hay es cosas del mundo y perdición. Si voy a bailar una salsa en la sala de mi casa con mi esposa, y tiene que ser salsa que no tenga letra, que sea letra sana, porque eso de salsa mundana tampoco. Pastor, usted es radical. Bueno, yo soy un niño al lado de otras personas. Hay quienes que ni eso se atreverían a decir, porque hay quienes que ni se atreven a decir que bailarían con su esposa en la casa. ¿Okay? Para mí, ni el merengue ni la salsa son música para el altar.
pero ese soy yo. Yo no estoy diciendo que piense como yo solamente estoy dándole mi opinión, ¿ok? Usted tómelo como usted quiera. Acuérdese que la idea del cántico espiritual que es mencionado en el Nuevo Pacto es para alabar a Dios, no para mover el esqueleto de nosotros. Porque usted sabe bien que nosotros los latinos tenemos el saborcito ese por dentro que tenemos, que si el ritmo está medio pegajoso, de momento tú empiezas a moverte, y tú ni cuenta te das, y cuando vienes a ver ya estás en el culto dando pasos de merengue, y si lo dejan al muchacho termina bailando guaguancó, ¿ok? No, yo no voy con eso. Entonces, si yo voy a preparar el ambiente para el sermón, para la predicación, para la enseñanza, yo no voy a levantar la carne cuando yo lo que quiero es que se levante el espíritu. Pero esa es mi opinión. Usted tómala como usted quiera. Si en su iglesia tocan ese tipo de música, pues usted sabrá qué hacer con eso. ¿Ok? Es preferible que de momento la congregación cante mal, pero con la mente fija en Dios, a que cante correctamente, pero con toda su atención puesta a su manera de cantar. La segunda cosa que amerita la atención cuidadosa del predicador es la cuestión de la música especial. Esta debe ser siempre una música que despierte los sentimientos devotos de la mayoría de los presentes. En otras palabras, la congregación debe poder sentirse como partícipe activo del canto que está escuchando de parte del conjunto coral o del solista. Todo lo que huela a exhibicionismo ha de ser suprimido con una mano firme. Solo Dios debe ser glorificado en el culto de adoración. Eso es grande lo que se está diciendo ahí, porque cuando hace muchos años atrás en Guayama, en mis comienzos como pastor, cuando estamos hablando para el 2001 por ahí, yo era un neófito como pastor, no un neófito como cristiano, pero era un neófito como pastor, estaba empezando. Y yo le dije al pastor, pastor, ¿qué usted cree si invitamos a un cantante cristiano para que venga el domingo que viene, que vamos a estar celebrando aniversario? Y él me dijo, bueno, hermano Freddy, mire a ver. Y yo busco uno que me gustaba como cantaba, y llamo y pregunto. Y es interesante porque la persona que me contestó me dijo que había que darle una ofrenda de $4,000. $4,000. ¿Ok? Yo dije, $4,000. Ok. Pues yo voy donde el pastor y le digo, y él me dice, primero, que yo no tengo problemas con dar una ofrenda de amor, pero eso es cobrar por su servicio. Ese es un artista, ese hombre no es un ministro. Una. Dos, el que me ibas a traer, ese hombre para nada se alinea con lo que nosotros enseñamos bíblicamente, está fuera totalmente. Y tres, no me vuelvas a traer la idea, porque no la quiero considerar nunca más. Nunca traímos a nadie, ¿sabes? Nunca. Hasta años que pasaron después, que hubo un trío que se llamaban Los Pacificadores, y cuando él los oyó en un CD, dijo, a esos los podemos traer. Y un trío fue que vino y cantó en la iglesia. ¿Okay? Así que el pastor de nosotros era bastante fuerte en esa área. Mire,
Si alguien está cobrando 4,000 pesos para cantar en la iglesia, ¿tú te crees que está buscando exaltar a Dios? Yo lo dudo. Ese cree que es un artista y es tan famoso que tienen que pagarle. Eso es lo que hay. Entonces, si alguien está parado allí haciendo un especial, sea un hermanito de la iglesia, el que sea, tenemos que discernir correctamente que lo está haciendo por alabar a Dios y no para darse el guille de que es tremendo cantante. Porque si es así, vamos a tener problemas en la congregación y el ambiente se daña para cuando venga la predicación. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. De hecho, yo no sé cuando ustedes vengan al examen final, pero yo no sé si alguno de ustedes se va a atrever a poner un cántico o algo antes de predicar. Si van a hacer eso, tráiganse un cántico que sea nada más de 4 minutos, que no sea largo, ¿ok? Porque después... ¿Y ese es el bono, pastor? No, ese no es el bono. Ese no es el bono. Yo ahorita te di un lado de lo que podría ser el bono, pero si tú no estabas escuchando, ¿tú escuchaste? Ajá. Maribel lo apuntó, yo la vi que lo apuntó. Es lo que dice que puede ser el bono en la predicación, el cántico. Él no dijo eso tampoco. Eso no es lo que él dijo. Eso no fue lo que dijo. Eso es lo que tú quieres, que tú vas a cantarle y yo te dé por tu cántico los puntos del bono. Jerry. No, pastor, porque los voy a perder. Ok. Se fueron los 10 puntos, no vuelven más. Ok. Vamos a ver si yo no me pasé aquí, Dios mío. Pues tal. Yo me fui de la línea donde estaba. ¿Verdad que sí? Vamos para la segunda cosa que amerita. Ok, vamos a ver. También allí, ahí era música todo, especial. hablaste de los himnos, de ahí diste tu propia explicación y vas a todo lo que decía allí abajo. Y aquí vamos, aquí es que va. Aquí es que tengo que estar. En la oración pública difiere de la privada en varios particulares. Y esto lo hemos enseñado aquí mucho en la iglesia, así que si usted está viniendo a los estudios bíblicos, usted debe de saber esto de la oración pública. En varios particulares. Por una parte, esta puede ser muy extensa, mientras que aquella debe ser relativamente breve. Wow, yo sueno como un disco rayado cuando enseño eso aquí. Es como que a cada rato tengo que estar recordándolo. Cuando se ora en la cámara secreta puede hacerse en silencio, hablándole a Dios solo con el corazón, pero al orar en público se está obligado a dar a sus sentimientos una expresión tan fuerte y clara que la última persona en el salón puede seguirle mental y espiritualmente, sintiéndose partícipe en la plegaria que está siendo elevada al Señor. No en vano acostumbramos decir que el hermano fulano nos guiará en oración. Por último, la oración pública desempeña una función didáctica que es completamente ajena a la índole peculiar de la oración privada. No quiero decir que el ministro debe utilizar la oración como un medio de instrucción respecto a las doctrinas que desea promulgar o las prácticas que desea promover en su iglesia. La oración va dirigida a Dios y no a los hombres. Pero sí quiero decir que cuando el ministro ora en público, está enseñando a sus hermanos a orar. De su ejemplo, en este respecto, ellos aprenderán más de lo que aprenderían de 10 sermones sobre el tema cómo orar. No solo la fraseología de sus oraciones,
sino el espíritu con que ora y las peticiones en que acostumbra hacer énfasis llegarán a caracterizar las devociones privadas de su grey. Por regla general debe haber 3 oraciones en el culto de adoración: la invocación, que casi siempre viene después del himno inicial, aunque bien puede precederlo; la oración pastoral o de intercesión, que comúnmente se coloca en el programa en algún punto conveniente entre la lectura bíblica y el sermón; y la oración final. En el caso de nosotros, tenemos la oración por los diezmos y ofrendas también. ¿Ok? Ahora, en esto de la oración, que está hablando de que usted puede aprender cómo orar mejor escuchando al pastor, al predicador o al maestro orando, que inclusive si estuviese predicando varios sermones bajo el tema de cómo orar, es una realidad. De hecho, yo he podido ver cómo personas que han llegado a nuestra congregación han aprendido a orar de forma correcta porque han escuchado que se está orando de forma correcta y vinieron habiendo aprendido incorrectamente cómo orar. ¿Y cómo uno ora incorrectamente? Primero, no siguiendo el patrón bíblico. Mateo 6, ahí está el bosquejo de la oración que nos dio el Señor Jesucristo. No es una repetición, porque en ese mismo capítulo nos dice que no se usen vanas repeticiones. Entonces, es un bosquejo, lo que está dándonos una guía de los elementos que debe tener una oración. Segundo, cuando usted está orando correctamente, usted está haciendo una oración que es una conversación con Dios. Usted no está orando de una manera robótica, es una conversación. Cuando usted está conversando, usted no está repitiendo, y esto lo hablamos anteriormente en otras clases. Usted tiene que aprender a matar las muletillas en la oración, y eso usted lo aprende oyendo a alguien orando correctamente. El que ora correctamente empieza a dejar de usar muletillas. ¿Por qué? Porque eso lo que demuestra es que no está teniendo un tiempo devocional suficiente y por ende no sabe qué palabras usar cuando está orando, y tiene que depender de una muletilla para cargarle espacio, tiempo, para pensar qué es lo que va a decir después, y por ende usa muletillas como mi Señor continuamente. Mi Señor, te damos gracias, mi Señor, en este día, mi Señor, porque tú eres un Dios bueno, mi Señor, y sigue con eso, o aleluya, porque Dios es bueno, aleluya, gloria a Dios, y cuando vamos allá, aleluya, gloria a Dios. Son muletillas. Usted no le habla a nadie así. Jerry, cuando yo te estoy hablando a ti, una vez que yo menciono tu nombre una vez, yo no tengo que estar mencionándolo vez tras vez tras vez en la conversación. Entonces yo estoy orando a Dios, sigo el modelo bíblico. ¿A quién le oro? Al Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Lo santifico, lo glorifico, lo exalto. Le puedo pedir perdón por mis pecados, le pido que me dé el pan a mí y a mis hermanos. Puedo usar todas las diferentes partes de la oración, de ese bosquejo que el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 6. Y como hemos aprendido, se ora al nombre del Padre, se ora al Padre en el nombre del Hijo, para que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. Entonces, otra cosa que es un error, y estoy entrando en esto para que de una vez lo tengan en su arsenal. No es pecado, pero esto proviene del catolicismo y nosotros somos evangélicos.
Cuando uno no ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no está en ningún sitio en el Nuevo Testamento donde nos enseñe que se ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco se dice, y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no está en la Biblia. Eso viene de lo que es el catolicismo romano. Y lo adaptan en las iglesias evangélicas erróneamente. Usted le ora al Padre, cerrando la oración en el nombre del Hijo. Y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Usted no tiene que decir, y ahora oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es enseñanza del Nuevo Testamento. No está ahí. Pero lo oímos todo el tiempo. Todo el tiempo lo oímos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá, ¿dónde dice eso? Enséñame dónde dice eso. ¿Dónde? No. Pero si te vas y buscas en las diferentes enseñanzas que son de catecismo católico, eso está ahí. Entonces, o somos evangélicos o somos católicos romanos. Usted tiene que decidir. Entonces, tenemos que inclusive hasta en la oración, cuando somos líderes, dar un buen ejemplo cuando estamos orando para que aprendan y no cometan los mismos errores. Y si usted tiene una posición de autoridad en la iglesia, donde usted puede ir donde alguien, llamarlo aparte y corregirlo, hágalo, porque es el beneficio de la congregación el hacer eso. Pues si no, lo van a oír y si no dices nada y lo dejas pasar, van a seguir haciéndolo y otra gente se van a contagiar y todo el mundo lo va a hacer. Cuando vengas a ver, tienes toda la iglesia orando erróneamente. ¿Ok? Yo no digo esto para ofender a nadie, yo estoy diciendo la realidad, porque yo tuve que aprender eso también. Porque cuando yo me convertí, yo iba a una iglesia que las muletillas estaban a 10 por chavo, y así era que oraban. Y cuando salí de esa iglesia y fui a la que luego terminó siendo mi iglesia, hasta que salí yo a fundar una también, aprendí cómo es que todo eso estaba mal y por qué es que esa fraseología no debe estar incluida en la oración y cómo perjudica la fraseología errónea en las oraciones también al ambiente que se está preparando para la predicación. ¿Okay? Y hablando de esto, siempre enseño aquí, en privado usted puede orar si quiere 5 horas. En público, la oración debe ser directa al grano, concisa y precisa, y con lo que se le solicitó que usted orara, y no se ponga a orar. Si le dijeron que ore, hermano Jerry, por favor, ore para despedirnos, no empiece a orar, y Señor, te pedimos por la paz mundial, te pedimos por los niños pobres en África, te pedimos por los animales que están matando en el Congo, y Señor, que las tormentas no vengan. Mire, Jerry, si es para cejar la clase, chicos. Arturo, ora por las ofrendas. Y Señor, te damos gracias por los pajaritos, y por los ositos, y por los perritos. No. Es por las ofrendas. Padre Santo, Dios amado, te damos gracias en este momento. Pedimos que bendigas estas ofrendas que vamos a recoger, que sean utilizadas para tu obra, Señor, y que sean multiplicadas según tu voluntad. Te damos gracias porque sabemos que aquí tenemos una congregación que da con corazón alegre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¡Pum! Se acabó. Señor, gracias por los ositos, los pejitos, los gatitos. Y me acordé. Y por las ofrendas. Hay veces que oran y ni las ofrendas mencionan. Y por eso fue que los mandamos a orar. Y tú en la silla te quedas como que.
Entonces ahí es que tú tienes que decir, ya deberían ser maestros, pero todavía están de leche. Ya deberían estar comiendo sólido, pero todavía están de leche. ¿Por qué? Porque en vez de buscar aprender, como ustedes están haciendo aquí hoy, están con la mente en otro país. Entonces se creen que van a venir el domingo al culto y ahí en esa hora y media, 2 horas que pueda durar ese culto, ya con eso van a recibir suficiente información para poder tener el crecimiento. No. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser buenos líderes y todo esto prepara el ambiente para cuando se predica, esa predicación sea más efectiva. Cuando se enseña, esa enseñanza sea más efectiva. Corrijamos al que está haciéndolo mal en amor. Tampoco vaya y lo regañe, ¿ok? Que eso no es. Si Arturo lo dejamos, él va y regaña a la gente. Por eso es que Arturo no es pastor. Ok. Y el papá de Arturo es pastor, fíjate. Y como lo regañaron tanto, él no quiere ser pastor. Arturo. Hasta disciplina cogí. Chacho, yo a veces quiero dártela y no aguanto. Porque eso es amor. La invocación, como su nombre lo indica, debe ser una oración breve en que el ministerio invoca el santo nombre de Dios, ensalzando algunas de sus excelencias divinas y suplicándole que manifieste su presencia en medio de la congregación. Prácticamente lo que dije, ¿verdad? La oración pastoral o de intercesión es generalmente más extensa, pero eso no quiere decir que es una letanía. En ella el pastor actúa como un verdadero sacerdote de Dios, un intermediario, ¿verdad? Pero la realidad es que todos somos sacerdotes, porque toda la iglesia es real sacerdocio, ¿verdad? Y lo que estamos dando en sacrificio es a nosotros mismos, en nuestro cuerpo vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice la Escritura. Haciendo suya las debilidades y las caídas de su rebaño, les lleva al trono de la gracia en humilde confesión. Regocijándose en sus bendiciones, les ayuda a expresar su gratitud al Señor. Compadeciéndose de sus cargas y pesares, ruega por ellas con ferviente petición, obviamente por los enfermos, por los que están pasando por situaciones difíciles, si alguien sabemos que perdió a un familiar querido, etcétera, etcétera. Y recordando que además de ser miembros de una iglesia local, son ciudadanos del reino de Dios. Les guía en solícita intercesión por la causa mundial del Cristo Redentor. O sea que el que no esté salvo tenga la experiencia de recibir el evangelio de salvación de Cristo Jesús y confiesa al Señor como su Salvador. Y eso ya es una oración que cubre a todo el que pueda oírla, ya sea el presente y si está transmitiendo por redes también por ahí. Mientras el pastor ora, la congregación también está orando. Esto, que quede claro, no debe ser audiblemente. Dice aquí, esta oración debe ser uno de los momentos más solemnes del culto. Toda oración que se lleva a cabo debe, el que está orando, ser la única persona que se esté escuchando. Los demás pueden estar de acuerdo con lo que se está orando, diciendo amén o diciendo gloria a Dios. Pero lo peor que hay es un gallinero de oraciones, porque entonces nadie entiende nada y nadie puede ponerse de acuerdo con el orador principal.
Y la idea es que yo me pongo de acuerdo contigo en lo que tú estás orando. Pero si yo estoy orando, entonces Maribel se pone a orar también, y Jerry también, y el otro también, cuando tú vienes a ver, no sabemos quién está diciendo qué, y por ende yo no le puedo decir amén a nada, y gloria a Dios a nada, pues yo no sé qué rayo está pasando. Y eso yo lo he visto en el montón de congregaciones, y tienen un gallinero, y vamos a orar por fulano, y fulano... El hermano fulano, ¿puede orar por fulano? Sí, vamos a orar por fulano. Padre, Señor, te presentamos al hermano fulano. Y por allá está el otro, y orando por allá. Y tú orando y el otro por allá orando. Y hay un revolú. Así no se hace. Eso no se hace. Pero ¿cuántas iglesias por haber aprendido eso mal lo siguen haciendo? Aquí en el culto de oración, yo oigo a alguien orando, cuando hay alguien orando, y después yo los cojo aparte y le digo, mira hermana, o hermano, casi siempre me ha pasado con damas, y tengo que ir con mucho cuidado. Lo correcto y bíblico es que oremos uno a la vez, no todos a la vez. Porque si no, no nos vamos a entender. Imagínense, yo les digo, que yo estoy predicando y todos ustedes en los asientos se pusieran a predicar también. ¿Usted se puede imaginar el revolú que va a haber? Ay, sí, pastor, pues eso es lo que pasa cuando hay alguien orando y usted se pone a orar por encima de la oración de esa persona también. Si usted quiere estar de acuerdo con la oración de ese varón o de esa dama, hágalo en su mente, en la mente. Y si va a decir algo verbal, diga amén o gloria a Dios para decir, estoy de acuerdo con lo que está orando tal o cual persona. Tan sencillo como eso. ¿Okay? En la oración final, el pastor generalmente hará una de dos cosas. Si la presencia del Espíritu en todo el culto ha dado por resultado la manifestación pública de decisiones hechas en el corazón de algunos de sus oyentes, entonces querrá encomendar estas almas al cuidado del Señor, rogando por su fidelidad y continuo crecimiento espiritual. Obviamente, si alguien confesó a Cristo como Señor y Salvador, eso es lo que se está refiriendo aquí. Si no ha habido tales manifestaciones públicas, entonces encomendará el mensaje en las manos del Señor, rogándole que haga cumplir su promesa de prosperar la se me fue otra vez. Consumación de su palabra, creo que decía. ¿Qué decía ahí? Proclamación de su palabra, ¿sí? Ok. Se ve bien, pastor. Para que la oración pública sea lo que debe ser, el pastor necesita prepararse para ella. No estoy sugiriendo que siga una liturgia. Yo definitivamente no sigo una liturgia. Nuestras iglesias no son litúrgicas. Si usted es metodista episcopal, católico romano, ortodoxo griego, juso, ortodoxo egipcio, copto, usted va a seguir liturgias. Algunas iglesias que son evangélicas tienen liturgias. Yo trato de mantenerme lejos de ese sistema. El sistema litúrgico no le da libre expresión al culto como debe ser, porque es demasiado rígido y es repetitivo en el aspecto de que hasta las oraciones y las lecturas bíblicas son repetitivas. Entonces no queremos eso. Dice él, tampoco soy partidario de la idea de escribir las oraciones antes de subir al púlpito. Yo tampoco. Tú debes de orar lo que salga de tu corazón. ¿Ok? Con Spurgeon podemos estar, y hay una cita, seguros de que la oración libre y espontánea es la más bíblica y debe ser la forma más excelente de las súplicas públicas. Dejamos la cita. Pero esto no
quiere decir que no debe haber preparación antes de orar en público. Sí la debe haber. Ante todo, el predicador debe prepararse mediante una constante disciplina en la oración privada. Esto lo mencioné ahorita. Solo aquel que ha hablado mucho con Dios a solas está realmente capacitado para hablar con Él en público. Además, debe estudiar cuidadosamente las oraciones bíblicas para descubrir el secreto del poder que en la oración tuvieron hombres como Moisés, Samuel, esto se me sigue moviendo, no sé por qué. David, Daniel y el apóstol Pablo. Sí, es que se me fue la página por completo. La 240. Es para atrás, pastor. Dos, creo que son dos. Ahí, esa es. Ahí. Ahí está. Sí, míralo aquí en la mitad mismo. Moisés, Samuel, David, Daniel y el apóstol Pablo. Ok. Debe empapar su alma en el lenguaje de los salmos y debe complementar sus estudios bíblicos con la lectura de las mejores obras de devoción que pueda adquirir. Y por último, debe ser fiel en la visitación pastoral para poder tener conocimiento de las necesidades de su grey. Ok, hablando de esto de las oraciones, yo siempre les he recomendado a los hermanos que oren en privado usando la Biblia. Y yo he enseñado aquí cómo se ora con la Biblia. ¿A ustedes yo les enseñé a hacer eso? ¿Sí o no? Yo no me acuerdo. En la clase, en ninguna de las clases que yo he dado aquí en el seminario, yo he enseñado cómo se hace eso. No. Ok. La semana que viene vamos a coger 5 minutitos para enseñarle cómo se ora con la Biblia. Lo bueno de orar con la Biblia es que usted nunca va a estar repitiendo lo mismo. El problema que tenemos nosotros los humanos es que nuestras mentes tienen una gran capacidad, pero lamentablemente no tenemos la habilidad de utilizar toda la capacidad que tiene la mente. Entonces nos acostumbramos y tenemos un límite de vocabulario. No sé si eso lo enseña aquí o fue en una de las clases que doy acá en la iglesia. Pero dependiendo de lo que usted lee, y esto nos lleva a la C, que es la lectura pública de las Escrituras. Dependiendo de lo que usted lee, va a ser el número de palabras que usted va a tener en su arsenal cuando está hablando, cuando está predicando, cuando está enseñando, cuando está inclusive hasta orando. ¿Ok? Si usted tiene la costumbre de leer mucho, usted tendrá un vocabulario más extenso y por ende podrá expresarse mucho mejor. Normalmente el problema que tienen las personas es que están limitadas a la lectura, no leen. Si leen les pesa, es como si fuera un castigo. Le voy a decir más. Un muchacho que lee comic books tiene mejor grupo de palabras que alguien que no lee, punto. Como gozas, Arturo. Entonces, si usted lee la Biblia, usted va a tener las mejores palabras que usted podrá encontrar porque están llenas de sabiduría. Entonces, lea la Biblia, lea todos los días la Biblia. ¿Con quién tú andas? ¿Cuál es el núcleo de personas que tú andas? Si tú estás restringido a un núcleo pequeño, las mismas palabras en tu vocablo son las que vas a estar usando. Y se las están usando unos para otros. Yo te digo algo, tú me dices algo y estamos hablando casi igual. Ahora, si yo estoy comunicándome con diferentes personas
yo estoy escuchando nuevas palabras. Esa palabra yo no la había escuchado. Porque es que en el núcleo donde tú te rodeas no la usan. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Quizá usted no vaya a estar en contacto con mucha gente, pero al leer la Biblia está en contacto con mucha gente, porque la Biblia fue escrita por mucha gente, aunque el que la inspira es Dios mismo por medio de la tercera persona de la Trinidad, pero son muchos hombres que están hablando ahí y utilizando las palabras diferentes. Entonces usted va a aprender eso, y eso nos lleva a la lectura pública de las Escrituras. Otro momento solemne en el culto de adoración debe ser aquel en que el ministro abre el libro para dar de comer de maná divino a la hambrienta congregación. Cuán importante es que sepa hacerlo bien. La lectura de la Biblia ofrece un campo amplísimo para el enriquecimiento del culto de adoración, y es de lamentarse el hecho de que con tanta frecuencia las Escrituras son leídas mal. Ay, Dios mío, a mí me da dolor de cabeza cuando yo oigo a veces a las personas leer la Biblia, porque yo definitivamente no soy el mejor en el español. Yo quisiera decir que soy el mejor en inglés, tampoco lo soy. Pero definitivamente, si hay algo que yo les he dicho a ustedes que hago, es que si yo me voy a preparar, yo leo de antemano. Si le voy a hablar a una congregación, le voy a hablar a un grupo como ustedes, todo esto que está aquí, ya yo lo leí. ¿Por qué? Porque yo lo iba a leer aquí otra vez. Entonces yo tenía que estar seguro de cómo yo iba a pronunciar algunas de estas palabras. Probablemente yo no sabía pronunciar algunas. Tenía que investigar cómo se pronuncia correctamente esa palabra. ¿Dónde va el acento? Si es llana, esdrújula, aguda. Yo no sabía nada de esas cosas. Cuando yo llegué a Puerto Rico, eso en Estados Unidos no te lo enseñan. Y yo soy un jíbaro de aquí. Lo que pasa es que mi familia se pasaba en Estados Unidos. Entonces yo iba a la escuela en Estados Unidos. Cuando yo vine a venir a la escuela aquí, que me empezaron a enseñar de esas cosas, yo no sabía nada de eso. Yo estaba más perdido con Joy Bisco. Mi esposa me dice que en la universidad yo me copiaba de ella. Yo no me recuerdo de eso. Para nada. Yo lo niego completamente, que yo me copiaba de ella en la clase de español. Ella dice, yo no recuerdo, de verdad que no recuerdo. Pero ella dice que sí, pues lo más seguro yo lo hacía, no era convertido para aquel tiempo, así que no es de dudarse. Pero, hermano, si usted va a leer la Biblia, si lo ponen a leer la Biblia en el culto, en un estudio, en un culto de oración, en lo que sea, cójala, y si es de sorpresa, porque le dicen, hermano Maribel, léanos en Romanos 12, verso 1 al 3. Tú no leíste eso antes de llegar. Pero si tú has estado leyéndola en tu casa, ya tú sabes cómo tú debes de abordar la lectura de la Sagrada Escritura. Tú vas a leer con tu mente enfocada en cuidadosamente mirar dónde están los puntos, dónde están las comas. A veces yo veo, hermano, que los mando a leer y yo sufro, y sufro no tanto por mí, sufro por ellos, porque yo digo, Dios mío, los demás deben de estar pensando que esta persona no fue a la escuela, y quizás ese es el caso, que no aprendió bien a leer, porque yo les digo, por ejemplo, en el caso este de Romanos 12,
Dice, así que, coma, me detengo. Así que, hermanos, me detengo, os ruego por las misericordias de Dios, me detengo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Punto. Yo estoy leyendo, yo estoy mirando antes de que yo llegue, pero ¿sabes cómo yo oigo a veces a los hermanos? Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. ¿Dónde estaban las comas ahí? ¿Qué hizo Yaron con las comas? Se las comieron. ¿Cómo suena más reverencialmente en un culto cuando a ti te mandan a leer un pasaje bíblico? Que lo leas así como caballo desbocado, o lo leas pausadamente, con calma, pero bien. Pues eso es lo que enseña más reverencia. Así debe ser. Y por eso cuando él está hablando aquí, que si tú eres el líder que va a estar trayendo la palabra, va a estar trayendo el mensaje, la enseñanza, y vas a leer, es importante que leas bien. Muchos de los grandes pastores, misioneros y evangelistas de la historia no estudiaron formalmente, pero se convirtieron en autodidactas y estudiaron y se esforzaron a ellos mismos obligarse a hacerlo bien para quedar bien con Dios. Porque todo lo que estás haciendo aquí es para Dios. Entonces tienes que hacerlo lo mejor que tú puedas. Entonces no vengas a decir, es que yo no estudié. No. Si tú tienes 5º grado de escuela, pues entonces esfuérzate más en tu casa a leer la Biblia. Hoy en día los recursos los hay. Hay cosas que yo no sé pronunciar bien y he aprendido a pronunciarlas utilizando, ¿usted sabe quién? A Google. Yo pongo Google para aprender a pronunciar palabras que yo no sé cómo se pronuncian. Inclusive en inglés, lo mismo. Hay algunas palabras que yo no sé cuál es la pronunciación correcta. Busco en Google, la oigo y me la aprendo. Porque si voy a predicar en inglés, yo no quiero decir un disparate. Y más si estamos hablando de nombres bíblicos en inglés. No, mira, yo cuando llegué a Calley, todavía yo decía los nombres bíblicos, muchos de ellos en inglés en vez de español, porque yo no sabía cómo se decían bien en español y aprendí a decirlos bien. O sea que tú mismo te tienes que esforzar. Y esto es importante. Vamos a estar terminando ya. Esto es lo último que vamos a estar leyendo. A ver si me deja mover esto. Voy a seguir acá. Conoce el fondo histórico de cada porción. Pero esta misma familiaridad le hace olvidar a veces que gran parte del libro es cosa extraña para sus hermanos que tienen que gastar la mayor parte de la semana trabajando por el pan que parece y que muchos de ellos son completamente incapaces de colocar la lección del día dentro del marco histórico que le corresponde. Entonces, usted puede ser que se sepa la historia que usted va a estar enseñando, el trasfondo histórico de la misma, pero fulanito que está en la silla 7, en la fila 4, quizá leyó la Biblia, pero no tuvo tiempo de estudiar en profundidad, en contorno histórico, porque su trabajo no se lo permitió. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo tengo que entonces dar una mini exégesis
de lo que está sucediendo para que esas personas no estén perdidas. ¿Me están entendiendo? Maribel, me están mirando jaro. ¿Me entendiste lo que estoy diciendo? Ok. Sin embargo, de ser así, la importancia del libro desafía todo cálculo humano. En un sentido único, es la palabra de Dios. No es el primer libro de su clase. Ocupa una categoría solitaria. Cuando el libro es leído bien y hecho vivir para el pueblo, puede hacer por ellos lo que los sermones a menudo dejan de hacer. Puede ser la misma voz de Dios hablando a sus almas. Y si deja de ser precisamente esto, la razón ha de buscarse en la falta de seriedad con que algunos hombres se acercan a la tarea. Toda su manera deja la impresión de que para ellos cualquiera persona, hasta un niño, puede leer las escrituras en público. La gente escucha con respeto, pero con solo una décima parte de entendimiento o del vivo interés que un lector hábil sabe comunicar a su congregación. Usted va a ser el predicador, el pastor, el mensajero, el maestro. Va a estar dándole lectura a las Sagradas Escrituras. Hágalo bien. Lea con autoridad. Lea lo mejor posible dentro de su capacidad. Si usted sabe que tiene problemas con la pronunciación de X o Y palabra, esa noche anterior léala varias veces. Esa mañana, antes de usted dar esa clase, predicar ese sermón, léalo varias veces. Que cuando por fin usted se pare ante esa audiencia, usted tenga un dominio total y completo de la lectura del pasaje bíblico que usted va a estar utilizando. Porque si usted lo lee mal, le puedo garantizar que los que le están oyendo van a perder el interés y le van a perder respeto a usted. Porque lo primero que van a decir es: ¿cómo puede este hombre o esta mujer venir a tener, perdonando la expresión, los pantalones o la falda, de pararse ahí y enseñarnos a nosotros cuando ni siquiera sabe leer el pasaje bíblico? ¿Cómo entonces me lo va a explicar? Parecen cosas pequeñas, pero no son pequeñas. Y en los detalles es que está la perfección. Amén. Pregunta. Sé que están cansados, muchos trabajaron hoy. Jerry, por más que quise dejarme crecer la barba como tú, no pude porque me sentí abandonado. Me la tuve que trimear, hermano. No pude, de verdad. Me sentía raro. Jerry, te dijeron abandonado. Te dijeron No. abandonado. No. Jerry, chacho, ese es mi hermano. ¿Cómo tú vas a decir que yo dije eso? ¿Verdad que yo no dije eso, Maribel? El buen entendedor con pocas palabras basta. Diablo, Arturo, tú estás bien. Ya, Arturo, mano, no seas así, brother. Pero estoy en amor. Acabo de hablar como habla Arturo. Y Porfirio, es un milagro que esté callado. Debe estar comiendo. O dormido. ¿Tú crees que se haya dormido? Pues está lloviendo. Mira que estamos grabando y esto lo pueden ver mucha gente. Bueno, aquí nos divertimos también, además de dar la clase. Amén. Arturo Cizañero. Ay, Dios mío. No se puede. Ay, Maribel tan yauco. Si Maribel estuviera aquí con nosotros, que mucho gozaría. Pues ella no sabe lo mucho que nosotros gozamos en esta iglesia. Somos serios, ¿sabe? En las cosas del Señor, pero también alegres. Hay una serie que mi esposa está viendo, yo no la he visto todavía. Chosen.
No sé. Ella dice que está bien buena la serie. Yo voy a empezar a mirar, pero por curiosidad vi un episodio, no completo, parte, y vi que Jesús estaba con los discípulos y estaba bromeando con ellos. Y ellos dicen claramente que la serie no sigue el recuento bíblico al pie de la letra. Ellos están especulando muchas cosas que no se ven, pero que asumen ellos que tuvieron que haber sucedido. Así que para aquellos que la critican, dicen ellos, miren, no nos critique porque usted diga que no somos bíblicos, porque esto no es una historia bíblica, esto es una historia de lo que quizás sucedió en esos espacios donde no hay una explicación. Yo creo que Jesús era alegre, era un hombre feliz, contento, era un hombre que lo más seguro disfrutaba del estar con esos discípulos, que no estaban serios todo el tiempo, que también reían. ¿Ok? Es imposible que alguien que esté lleno de tanto amor por los demás no pueda reír y gozarse con ellos. Así que yo no creo que hay nada malo, y hay sus lugares también, ¿verdad? Obviamente, habiendo hablado hoy del culto y de las áreas del culto, sabemos que hay espacios en el culto que podemos hacer una broma sana, siempre, en todo momento, y hay espacios donde usted tiene que mantener seriedad y reverencia. Entonces, eso nos, creo que separa de aquellos que del culto lo hacen tan rígido que lo que causa es que la gente parece que están amargados de estar allí. Y también los que se van al otro extremo, como dijo Charles Spurgeon, que en vez de pastores y predicadores alimentando a las ovejas, habrán payasos en los altares haciendo reír a las cabras.